Te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 4 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta segunda sesión del bloque 4 veremos delito de manipulación de mercado, arquitectura financiera internacional, blanqueo de dinero, secreto bancario, paraísos fiscales. El objetivo general del primer subtema es que al finalizar esta sesión ustedes puedan evaluar los elementos jurídicos, económicos y criminológicos que integran el delito de manipulación de mercado, identificando sus modalidades de comisión, los mecanismos de prevención, las consecuencias para la estabilidad financiera y su impacto en la protección de los derechos humanos, con el propósito de fortalecer la comprensión de los instrumentos nacionales e internacionales destinados a preservar la transparencia e integridad de los mercados financieros. La globalización económica, jóvenes, y el desarrollo de los mercados financieros han permitido una mayor movilidad del capital, facilitando el crecimiento de las inversiones y el intercambio internacional de bienes y servicios. Sin embargo, este proceso también ha propiciado la aparición de nuevas formas de criminalidad económica caracterizadas por el uso de información privilegiada, operaciones simuladas, manipulación de precios y difusión de información falsa con el propósito de alterar artificialmente el comportamiento de los mercados. La manipulación de mercado constituye una de las conductas más graves dentro del derecho penal económico debido a que afecta directamente la confianza de los inversionistas, distorsiona la libre competencia, perjudica la asignación eficiente de los recursos y puede generar crisis financiera con importantes repercusiones sociales. Desde la perspectiva de los derechos humanos, estas prácticas vulneran derechos como la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, el derecho al desarrollo económico, la libre competencia y el acceso a mercados transparentes. En consecuencia, los organismos internacionales han fortalecido los mecanismos regulatorios y penales para prevenir estas conductas, promoviendo la cooperación internacional entre autoridades financieras y judiciales. Veamos cómo se define el delito de manipulación de mercado. Esta consiste en la realización de actos u operaciones destinadas a alterar artificialmente el precio, la oferta, la demanda o el volumen de negociación de instrumentos financieros con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos o causar perjuicios a terceros. Comprende conductas como difusión de información falsa, operaciones ficticias, simulación de compraventas, creación artificial de demanda, alteración del volumen de negociación, manipulación mediante algoritmos, uso coordinado de inversionistas para alterar precios y difusión masiva de rumores financieros. La esencia del delito radica en que los precios dejan de reflejar las condiciones reales del mercado. Veamos la protección penal del mercado. El mercado financiero funciona sobre un principio fundamental, la confianza. Cuando un inversionista adquiere acciones, bonos, derivados o cualquier otro instrumento financiero, supone que el precio refleja las condiciones reales del mercado. Si ese precio ha sido alterado deliberadamente, desaparece la confianza. Por ello, el derecho penal protege la transparencia, la igualdad de oportunidades, la libre competencia, la estabilidad financiera. La manipulación de mercado es considerado un delito económico porque afecta intereses colectivos y no únicamente patrimonios individuales. Veamos el bien jurídico protegido. La doctrina identifica diversos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, transparencia del mercado, correcto funcionamiento del sistema financiero, confianza pública, patrimonio de los inversionistas, libre competencia, estabilidad económica, seguridad del ahorro. En algunos países también se protege el desarrollo económico, la estabilidad monetaria y la seguridad financiera nacional. ¿Cuáles son los elementos del delito? Bueno, tenemos al sujeto activo, que pueden ser directivos, operadores bursátiles, corredores, bancos, empresas, fondos de inversión, funcionarios, inversionistas particulares. En muchas legislaciones, cualquier persona puede cometer este delito. Sujeto pasivo. Pueden ser inversionistas, instituciones financieras, Estado, mercado en general.
La conducta consiste en alterar artificialmente precios, oferta, demanda, volumen de operaciones. Resultados: provoca ganancias ilícitas, pérdidas patrimoniales, distorsión del mercado, pérdida de confianza. Elemento subjetivo: se exige normalmente dolo, conocimiento, intención de manipular. ¿Cómo está en México esta situación? Bueno, en México la manipulación de mercado es objeto de regulación principalmente a través de la Ley del Mercado de Valores, así como de las facultades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dependiendo de la conducta, también pueden resultar aplicables disposiciones del Código Penal Federal y de la legislación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades mexicanas colaboran con organismos internacionales para fortalecer la detección de operaciones irregulares, el intercambio de información financiera y la persecución de delitos económicos transnacionales. En conclusión de este primer subtema, podemos decir que el delito de manipulación de mercado representa una de las manifestaciones más justificadas de la criminalidad corporativa contemporánea. Su comisión compromete la transparencia, la confianza y la estabilidad de los mercados financieros, afectando tanto a inversionistas individuales como al desarrollo económico del Estado. En un entorno caracterizado por la digitalización de las operaciones bursátiles y la creciente interconexión de los sistemas financieros, la prevención y sanción de estas conductas exige una combinación de regulación eficaz, supervisión tecnológica, cooperación internacional y programas robustos de cumplimiento normativo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la manipulación de mercado no solo genera perjuicios patrimoniales, sino que puede afectar el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, el desarrollo económico y la buena administración pública. Por ello, el fortalecimiento de los mecanismos de integridad corporativa, la transparencia informativa y la responsabilidad empresarial constituye un elemento indispensable para consolidar mercados justos, competitivos y compatibles con los principios del Estado de Derecho. Veamos el subtema 6.2, Arquitectura Financiera Internacional. El objetivo general es explicar la estructura, funcionamiento y evolución de la arquitectura financiera internacional, identificando el papel de los organismos multilaterales, así como las instituciones reguladoras y los mecanismos de cooperación internacional en la prevención de la criminalidad corporativa, así como la estabilidad económica mundial y la protección de los derechos humanos. La globalización financiera ha propiciado una interdependencia sin precedentes entre las economías del mundo. El incremento de las inversiones internacionales, la libre circulación de capitales, el crecimiento de las empresas transnacionales y el desarrollo de tecnologías financieras han transformado profundamente el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, esta integración también ha incrementado los riesgos asociados con la criminalidad económica, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros de carácter internacional. En este contexto, surge la arquitectura financiera internacional, entendida como el conjunto de instituciones, normas, acuerdos, organismos multilaterales y mecanismos de cooperación creados para garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial, promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer la supervisión de los mercados internacionales. Desde la perspectiva del derecho penal económico y los derechos humanos, la arquitectura financiera internacional desempeña un papel esencial en la prevención de delitos corporativos, la recuperación de activos ilícitos, la transparencia financiera y la protección del desarrollo económico de los estados. Asimismo, favorece la cooperación judicial y administrativa entre países para enfrentar fenómenos criminales que trascienden las fronteras nacionales. La arquitectura financiera internacional se define como el conjunto de organismos internacionales, instituciones financieras, normas jurídicas, tratados, estándares técnicos y mecanismos de cooperación destinados a regular el funcionamiento del sistema financiero mundial, preservar la estabilidad económica internacional y prevenir riesgos derivados de crisis financieras, delitos económicos y operaciones financieras ilícitas. Incluye tanto instituciones creadas desde la Segunda Guerra Mundial como organismos especializados que han surgido para responder a los desafíos de la globalización financiera.
¿Cómo se encuentra México dentro de la arquitectura financiera internacional? México participa activamente en diversos organismos internacionales y ha incorporado a su marco jurídico numerosos estándares globales. Entre las principales instituciones nacionales destacan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianza, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas autoridades colaboran con organismos internacionales para prevenir delitos financieros, fortalecer la supervisión y cumplir con compromisos asumidos en tratados y recomendaciones internacionales. En conclusión de este subtema, podemos decir que la arquitectura financiera internacional constituye el marco institucional que permite coordinar la estabilidad económica mundial y enfrentar los riesgos derivados de la globalización financiera. A través de organismos multilaterales, estándares internacionales y mecanismos de cooperación, se busca fortalecer la transparencia, la supervisión y la integridad de los mercados financieros. En el ámbito de la criminalidad corporativa, esta arquitectura resulta indispensable para prevenir y perseguir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal, el fraude financiero y la manipulación de mercados. Asimismo, contribuye a la protección de los derechos humanos al favorecer sistemas financieros estables, transparentes y orientados al desarrollo sostenible, garantizando que la actividad económica se desarrolle dentro del Estado de Derecho y con respeto a los principios de legalidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Veamos el subtema 6.3, blanqueo de dinero. ¿Cuál es el objetivo general de este subtema? Que al finalizar la sesión ustedes puedan examinar los fundamentos jurídicos, criminológicos y financieros del blanqueo de dinero o lavado de dinero, distinguiendo sus etapas, modalidades, mecanismos de prevención y persecución penal, así como su relación con la criminalidad corporativa, la delincuencia organizada y la protección de los derechos humanos en el contexto nacional e internacional. El blanqueo de dinero, también conocido como lavado de activos, legitimación de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita, constituye uno de los fenómenos criminales más complejos y perjudiciales para la economía global. Su finalidad consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de bienes, recursos financieros o activos provenientes de actividades delictivas, incorporándolos al sistema económico formal para darles apariencia de legalidad. La expansión de los mercados financieros, el desarrollo tecnológico, la banca electrónica, los activos virtuales y la globalización ha incrementado las oportunidades para que organizaciones criminales nacionales y transnacionales oculten recursos obtenidos mediante delitos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, el fraude fiscal, la delincuencia organizada, la corrupción corporativa y el financiamiento al terrorismo. El combate al blanqueo de dinero o lavado de dinero representa actualmente una prioridad para los estados, las instituciones financieras y los organismos internacionales, pues sus efectos trascienden el ámbito económico y comprometen la estabilidad de los mercados, el Estado de Derecho, la gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos. Por ello, la cooperación internacional y la implementación de programas de cumplimiento normativo constituyen herramientas esenciales para prevenir y sancionar estas conductas. ¿Cómo definimos el blanqueo de dinero? Bueno, como el conjunto de actos encaminados a ocultar, transformar, transferir, administrar, custodiar o incorporar al sistema financiero recursos, bienes o derechos provenientes de actividades ilícitas, con el propósito de aparentar un origen legítimo y dificultar su identificación, aseguramiento o decomiso por parte de las autoridades. En México, estas conductas se encuentran reguladas principalmente por el Código Penal Federal y por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, complementadas por disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuál es la situación en México respecto al lavado de dinero?
México ha fortalecido significativamente su marco jurídico para combatir el lavado de dinero. Entre las principales instituciones destacan la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el Banco de México y las Procuradurías Fiscales de los Estados de la República. Asimismo, México participa activamente en las evaluaciones mutuas de la GAFI y ha incorporado estándares internacionales para mejorar la identificación de operaciones sospechosas, el decomiso de bienes y la cooperación internacional. ¿Cuáles son los retos actuales? Bueno, los principales desafíos son el uso de criptomonedas, las plataformas fintech, la banca digital, la inteligencia artificial, empresas pantallas internacionales, paraísos fiscales, beneficiarios finales ocultos, ciberdelincuencia financiera, velocidad de las transferencias internacionales. Estos retos exigen una actualización permanente de la legislación y de las capacidades institucionales. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema del lavado de dinero que representa uno de los principales desafíos para el derecho penal económico contemporáneo, debido a su capacidad para fortalecer organizaciones criminales, corromper instituciones, desestabilizar los mercados financieros y afectar gravemente el desarrollo económico de los estados. Su carácter transnacional exige respuestas integrales basadas en la cooperación internacional, la inteligencia financiera y la implementación de mecanismos eficaces de prevención y detección. La evolución tecnológica y la sofisticación de las operaciones financieras ha incrementado la complejidad de este fenómeno, haciendo indispensable la participación coordinada de autoridades nacionales, organismos internacionales, instituciones financieras y empresas privadas. En este contexto, los programas de compliance, la debida diligencia, la identificación del beneficiario final y el fortalecimiento de la cultura de legalidad constituyen herramientas fundamentales para proteger la integridad del sistema financiero y garantizar el respeto a los derechos humanos, evitando que recursos provenientes de actividades ilícitas sean incorporados a la economía formal. Ahora veamos estos últimos dos subtemas, secreto bancario y paraísos fiscales. El objetivo general de estos dos subtemas es que al finalizar la sesión, ustedes puedan valorar la importancia del secreto bancario y de los paraísos fiscales en el sistema financiero internacional, distinguiendo sus fundamentos jurídicos, sus límites frente a la investigación penal y fiscal, así como su incidencia en la criminalidad corporativa, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la protección de los derechos humanos. El secreto bancario y los paraísos fiscales, jóvenes, constituyen dos instituciones estrechamente vinculadas con el funcionamiento del sistema financiero internacional. Ambos surgieron con la finalidad de proteger la privacidad financiera, favorecer el desarrollo económico y facilitar la movilidad internacional del capital. No obstante, su utilización indebida ha permitido el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas, la evasión y elusión fiscal agresiva, la corrupción, el lavado de dinero y la financiación de organizaciones criminales. En la actualidad, el combate a estas prácticas representa uno de los mayores retos para el derecho penal económico y para la cooperación internacional. Los organismos multilaterales han impulsado reformas orientadas a incrementar la transparencia financiera, identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos, fortalecer el intercambio automático de información tributaria y limitar el uso abusivo de jurisdicción con baja o nula tributación. Desde la perspectiva de los derechos humanos, estas prácticas pueden afectar la disponibilidad de recursos públicos destinados a garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los TESCA, por ejemplo, al reducir la recaudación fiscal y favorecer esquemas de corrupción y delincuencia organizada. En consecuencia, el equilibrio entre la privacidad financiera y el interés público constituye uno de los principales desafíos del sistema financiero contemporáneo. Veamos el concepto de secreto bancario. El secreto bancario es el deber jurídico que tienen las instituciones financieras de proteger la información relativa a las operaciones, cuentas, depósitos y demás datos financieros de sus clientes,
impidiendo su divulgación sin autorización o sin fundamento legal. Este deber protege la privacidad y la confianza en el sistema financiero, aunque no tiene carácter absoluto, ya que puede levantarse cuando lo autoriza la ley o una autoridad competente. En cuanto a los paraísos fiscales, se definen como jurisdicciones que ofrecen una combinación de baja o nula tributación, altos niveles de confidencialidad financiera, facilidad para constituir sociedades y limitados mecanismos de intercambio de información con otras autoridades fiscales o judiciales. No todos los territorios de baja tributación son ilícitos, sin embargo, pueden ser utilizados para ocultar activos, disminuir artificialmente la carga fiscal o facilitar operaciones vinculadas con delitos financieros. ¿Cuál es la situación en México respecto a estos dos temas? México ha fortalecido su marco jurídico mediante la adopción de estándares internacionales promovidos por la OCDE y el GAFI. Entre las principales acciones destacan intercambio internacional de información tributaria, identificación del beneficiario controlador en determinadas obligaciones fiscales y corporativas, fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, supervisión de operaciones vulnerables y cooperación con autoridades extranjeras, por citar solo algunas. Estas medidas buscan incrementar la transparencia y prevenir la utilización del sistema financiero para actividades ilícitas. En conclusión, jóvenes, podemos decir de estos dos subtemas que el secreto bancario y los paraísos fiscales son instituciones que, concebidas originalmente para proteger la privacidad financiera y favorecer la inversión internacional, también pueden ser utilizadas de forma indebida para facilitar el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal y otras formas de criminalidad corporativa. Por ello, el derecho penal económico contemporáneo busca equilibrar el respeto a la confidencialidad financiera con la necesidad de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución eficaz de los delitos económicos. La evolución de los estándares internacionales impulsados por la OCDE, el GAFI, la ONU y otras organizaciones ha fortalecido la cooperación entre estados, el intercambio de información financiera y la identificación de los beneficiarios finales, reduciendo los espacios de opacidad que históricamente favorecieron la delincuencia económica transnacional. En este contexto, los programas de compliance, la supervisión financiera y la cooperación internacional se consolidan como instrumentos indispensables para proteger la integridad de los mercados, promover una tributación equitativa y salvaguardar los derechos humanos vinculados al desarrollo, la igualdad, la buena administración pública y el Estado de Derecho. Con esto concluimos la sesión número 2 del bloque 4 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos, invitándoles a que revisen su carpeta de antología en donde se abunda más estos temas, así como su carpeta de material de apoyo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.